amados? Bien, si pudiere, y digo si pudiere porque no puedo, predicaría de las madres, ¿sí? Pero no puedo porque predico a Cristo Jesús, ¿está bien? Pero predicaré a las madres en esta mañana de manera especial, aun cuando esta porción del texto bíblico es para todos nosotros, pero en especial quiero dejar algo para las madres allí, ¿está bien? Entonces le pido que por favor vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 29. Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 29. Y si usted está allí y me acompaña poniéndose de pie, honrando al Señor su palabra, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será también semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Señor, gratitud en nuestro corazón por tu palabra, porque nos enseñas aún hoy a nosotros con autoridad. Nos enseñas, nos guías, nos pastoreas y conoces lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sin duda alguna tu palabra es suficiente para nosotros, porque sin duda alguna, Señor Jesús, tú eres suficiente para nosotros. No hay mayor autoridad ni en el cielo ni en la tierra, más que la autoridad dada al Hijo de Dios, a Jesucristo el Santo. Por eso en esta mañana, Señor, muéstranos a Cristo Jesús a través de tu palabra. Sigue esa buena obra de transformación en nuestras vidas y continúe puliendo, Señor, esos detalles de nuestra vida en los que aún debemos ser, Señor, animados, en los que aún debemos ser quizás corregidos y también disciplinados. Ayúdanos, Señor. Sé tú entrenando nuestro corazón para escuchar tu voz, para seguirte a ti como el buen pastor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, amados, Dani, ¿estás por ahí? Gracias al Señor por este equipo tan eficiente. Vamos a ver un video con el que quiero que iniciemos. Es un video de una canción. Es una forma en que se ilustra esta porción de la Escritura. Entonces, quiero invitarle a que pueda prestar atención y ver entonces el video y escuchar esta canción.
qué bonito. ¿Qué es eso? ¿Una casa en el agua? ¿En la roca? ¿Y por Señor, en qué? el agua. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios: Yo soy tu albañil y y tú tú el el arquitecto arquitecto que me puede dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó Con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, Nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura. Bien. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Te gusta tu Renata? A mí me encantaron. Mucho, mucho. La creatividad han permitido que tengamos la palabra del Señor también allí, para los que quizás son o somos un poquito más auditivos. Finalmente he titulado la predicación de esta mañana Edifica. Y siempre que hablamos de edificaciones, y yo sé que aquí hay mucho arquitecto, ingeniero, aún hay muchas personas que se ponen en la labor de construcción, quisiera que juntos pudiéramos caminar frente a entender la sabiduría puesta en la palabra del Señor acerca de esa necesidad de sabiduría que el mismo Cristo Jesús reveló para cada uno de nosotros. La edificación comienza por escogerse sobre cuál base se va a edificar. Y para edificar no solo se escoge la base, sino además se evalúa la base sobre la cual se va a edificar. Además de eso, también se prepara esa base para edificar, ¿verdad? Lo lindo y lo interesante de esto es que la base sobre la cual nosotros podemos edificar nuestra vida, nuestra familia, la paternidad o la maternidad, es la palabra de Cristo, es la palabra del Señor. Base firme y segura
para que podamos construir una vida que le agrada al Señor. Pero tenemos que entender que hay circunstancias que han venido moviendo esa base firme y segura, y que en algunas ocasiones hasta se ha reemplazado esta base firme y segura. Hoy por hoy tenemos más seguidores en Instagram que de la palabra. Hay más personas consultando a Mr. Google para saber qué hacer que yendo a la Escritura para pedir dirección. Ha tomado mucho auge aquellos influencers, instagramers y en fin, porque han decidido dar algunas herramientas que para muchos es mucho más fácil adquirir en vez de ir a ver la Escritura. Entonces, hoy hay cursos muy fáciles para datearse a través de estas redes sociales. ¿Y qué me dicen del chat GPT? Algunos ya no van ni al médico para saber que les lean los exámenes. Algunos le preguntan a ChatGPT cómo interpretar un examen que salió así y así. Otros han intentado saber cómo se crían hijos a través de ChatGPT. Y es interesante que hay tanta necesidad, pero vamos a las fuentes que quizás no son la roca firme y segura para nosotros. Y sin duda alguna puede ser muy atractivo meter unos comandos en el computador y ver qué arroja, pero no puede eso sustentar nuestra confianza. Ahí no podría estar nuestra confianza. La maternidad hoy en día no es valorada. Escúchese bien, la maternidad hoy en día no es valorada, ni por la sociedad, porque no se entiende cómo ser mamás a partir de lo que Dios dice y de lo que el Señor en la Escritura describe. Entonces es mejor tener otras funciones que puedan generar algo más atractivo que el ser mamás. De 10 jóvenes, hoy 9 no quieren tener hijos. Y ya hay estudios que están diciendo cómo la población de niños, de bebés, se ha reducido de manera significativa. Eso quiere decir que en unos años no vamos a tener bebés, no vamos a tener una generación, sino que va a escasear la población en una generación específica. Hoy es preferible el gato, el perro, la tortuga, el pez. Y quizás no comprendemos que la palabra del Señor dice es que herencia de Jehová son los perros, los gatos, las tortugas. Son los hijos la herencia de Jehová. Y quizás tendríamos que ir mucho más allá para comprender cómo es que los hijos son herencia de Jehová. Pero no nos encargaremos en esta mañana de ello, sino de orientarnos hacia la Escritura en la base de la construcción personal, familiar, materna, paterna, en la construcción de lo pertinente que es ver la Escritura y mirar a un auditorio sabio a los ojos, que sabe discernir el valor de la maternidad. Este es un pasaje que es muy conocido. Quizás si yo hago un sondeo rápidamente de quienes no habían escuchado este pasaje antes, levante su mano quien no había escuchado antes este pasaje. Es muy conocido. Nos lo enseñan casi que desde los pequeños aliancistas. Allá nos lo están enseñando y se convierte casi que en un entrenamiento, entender muchos elementos del pasaje.
En medio de los grupos, hombres, mujeres, jóvenes, muy seguramente también hemos escuchado la predicación de esta porción de la Escritura. Pero déjeme ir por un momento a Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16 dice de la siguiente manera: por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. El Señor ha puesto una piedra para que en esa piedra creamos. Una piedra angular, dice que es preciosa, dice que está muy bien colocada. Y si hiciéramos un trabajo exegético de esa porción de Isaías, entendemos que no está hablando de un instrumento sólido, sino que está hablando de Cristo Jesús como la piedra angular que soportará el peso de las demás. Es preciosa y bien colocada. Y el que crea en ella, ¿qué dice? No será perturbado. Desde Isaías ya se está mostrando a Cristo Jesús como aquel que librará de la perturbación, como aquel que librará de aquellas cosas que inquietan el ser, que inquietan lo que somos. Pero Mateo 7 vemos que realmente la calidad de la base sobre la cual se construye refleja finalmente la profunda convicción en las palabras de Jesús. Tenemos a la piedra angular, a la piedra preciosa hablando, pero ahora en la enseñanza de Mateo 7, en la ilustración que trae el mismo Cristo Jesús, está diciendo la forma en cómo actúan uno o dos de los que presentan la ilustración será lo que reflejará si realmente se está creyendo en esa piedra angular. Es que si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el constructor, en vano trabaja el que quiere edificarla. Salmo 127, versículos 1 y 2. Y es que podemos hacer cualquier esfuerzo por tratar de tener una buena edificación de nuestra vida. Pero si finalmente nuestra vida no está edificada sobre la roca firme que es Cristo Jesús, fácilmente los embates de la vida se llevarán nuestra casita. ¿Cuántos están dispuestos a perder su casa? Por favor, levante su mano si usted está dispuesto a perder su casa. Ninguno. Todos queremos tener en seguridad lo que el Señor nos ha dado. Quizás hay experiencias dolorosas donde se han perdido casas y nadie está feliz por eso. Causa tristeza profunda. Ahora piense por un momento, si la base sobre la cual se edifica es Cristo Jesús, ¿cómo está edificando su vida sobre la base de Cristo Jesús? ¿Cómo está usted encaminado a edificar su vida? La mirada del pasaje está en por lo menos dos cosas, y quiero que me siga aquí muy de cerca. Dos cosas podremos ver en el pasaje. Versículos 24 y 26. Dígame usted qué se repite en esos versículos. 24 y 26. Puede sacar su Biblia, mirarla. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
¿Qué es lo que allí se repite? Oír y creer la palabra de Jesús. El que oye y cree mi palabra. Y es que el Señor está interesado que a quienes los viene hablando escuchen lo que les está diciendo. Si usted explora un poquito el pasaje anterior, va a darse cuenta que el Señor está hablando de los falsos profetas y cómo los pueden identificar. Escuchen, escuchen pueblo de Israel, escuche iglesia al encuentro. Escuchen y pongan en práctica mi palabra. Esa es la primera, la base sobre la cual se construye la arena. Se construye la casa? ¿Cuál es la base? La palabra del Señor, el que escucha y pone en práctica. La roca es la palabra del Señor. Es el Señor mismo diciendo: lo que te puede dar seguridad es lo que yo digo, no lo que tú puedes interpretar o creer. Es que es el que oye y hace mi palabra. Esa es la roca. Pero lo segundo que identificamos allí también como un paralelismo es la identificación del constructor. ¿Y cómo se identifica al constructor? Muy bien, como sabio o necio. Entonces podemos edificar sobre la roca, que es Cristo Jesús, y sobre la palabra confiable de Cristo Jesús, o sobre lo inestable, sobre lo que se puede llevar el viento, el agua o el chaparrón. Y con eso estamos diciendo que somos o sabios o necios. Pero vean lo interesante, que el Señor aquí no está tratando de armonizar con todos y ser amables con todos. El Señor no dice: pero bueno, si usted escucha y hace de pronto ahí un poquito. No, el Señor es: o eres o no eres. O eres sabio o eres necio. Pero no estás ahí en que un poquito de necio y un poquito de sabio. No. El Señor pone solo dos perspectivas frente a su palabra: el que cree y el que no cree. El que escucha y se le va, y como decíamos hace 8 días, le entra por un oído y le sale por el otro, o el que escucha y pone en práctica. Ese paralelismo que encontramos allí en lo que el Señor está diciendo es, por un lado, similar frente a que tanto el necio como el sabio tienen la misma instrucción, tienen la misma palabra. No se trata de que el necio tuvo menos oportunidad. No, la base es la misma, porque escucharon, si oyeron la palabra del Señor. Quien oye mis palabras, dicen versículos 24 y 26. Entonces no hay temor en que la fuente no fue lo necesariamente clara para que el necio actuara con necedad. No, la misma base es la que le sirve al que es sabio o la que contradice el que es necio. Pero además de esto, es interesante que en ese paralelismo, en esas frases similares que encontramos, también encontramos algo que se contrapone. Es decir, el sabio y el necio, la arena y la roca. Es decir, no pueden ir unidas la una a la otra. No son algo que generan una similaridad. No son símiles, sino que son diferentes y producen resultados, frutos diferentes. La invitación del Señor en Santiago, capítulo 1, versículo 22, es a ser hacedores y no tan solo oidores. El Señor en Santiago, capítulo 1, versículo 22, llama a ser hacedores de la palabra del Señor y no tan solo oidores olvidadizos. Entonces, cuando estamos frente a la palabra del Señor,
toda nuestra atención debe estar volcada a saber qué es lo que el Señor va a decir. La roca, en esta porción de la palabra, versículo 21, está ilustrando las palabras de Jesús, todo aquello que el Señor Jesús ha enseñado, todo aquello que el Señor Jesús dijo, todo aquello que el Señor dijo, pero además aquello en lo que fue fuerte y confrontó. ¿Usted recuerda para qué es útil la palabra del Señor? Para instruir, para corregir, para redarguir. Y si entendemos eso, debemos recordar toda la palabra del Señor. No tan solo quedarnos con los bomboncitos que nos saben bien, sino recordar todo lo que el Señor ha dicho, porque allí el Señor está entrenando tu corazón y mi corazón para la gloria del Padre. Si entendemos y caminamos en ese sentir, entenderemos que el Señor Jesús tiene el propósito de llevarnos a hacer la voluntad del Padre. No he venido para ser servido, sino para servir. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor Jesús mismo está interesado que cada uno de nosotros podamos caminar en ver al Padre. La edificación puede desajustarse. Cuando vemos el versículo 25, sí. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron la casa. Y después vemos en el versículo 27 nuevamente la descripción exactamente igual. Es que no cambia ningún término. Dice, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos. Es decir, las dos casas están expuestas al mismo impacto. Tanto aquella que se construye en la arena como aquella que se construye en la base sólida de Cristo Jesús. La diferencia es cómo se enfrenta la lluvia y el azote de los vientos. La diferencia es qué pasa después de la tormenta. La diferencia es qué pasa cuando somos sacudidos, somos zarandeados. ¿Qué pasa cuando pasamos por pruebas difíciles? ¿Qué pasa cuando se queda sin trabajo? ¿Qué pasa cuando la economía ya no alcanza para cubrir todas las responsabilidades? ¿Será que ChatGPT soluciona el tema? ¿Será que algún influencer va a darle la solución o alguito de plata para ayudarle? No creo. No creo. Pero el Señor está enfocado a que tú y yo tengamos una edificación en el Señor, la cual pueda soportar esta furia de la naturaleza, la cual pueda soportar los embates de la vida, las tristezas, los golpes emocionales, los golpes que suelen venir acompañados de dictámenes médicos. El Señor quiere que tú y yo podamos tener la mirada fija en Cristo Jesús, de tal manera que nada de esas cosas puedan movernos, de tal manera que tú y yo podamos estar firmes. Después de dar estas características de qué es lo que azota las casas o las edificaciones, la conclusión es en el versículo 27 que cayó y fue grande su destrucción. Pero en el versículo 25 dice, pero no se cayó. La misma información, la oportunidad de tomar decisiones, pero también entender que el fruto será diferente. Quizás tú eres dichoso, dichosa, bienaventurada porque tus hijos siguen al Señor. Pero quizás tú desgastaste tu vida
entregando a la formación de tus hijos, y hoy ves que tus hijos han decidido tomar otros caminos. ¿Es culpa de la información? No. ¿Es tu culpa? No. Son nuestras decisiones. Es lo que cada uno decide tomar frente a la información que tiene. La edificación se puede desajustar, se puede mover y tambalear. Pueden venir con fuerza las dificultades de la vida, la pérdida del trabajo, como yo lo dije, el entrar en una rutina aburrida, quizás los dolores del alma, las malas noticias, pero en medio de todo, la casa que no se cae está fundamentada en Cristo Jesús. La construcción sobre la arena, ¿cómo entendemos la arena? Si la palabra del Señor, si Cristo Jesús es la roca sobre la que estamos invitados a construir, entonces, ¿qué es la arena? ¿Qué es eso tan ligero que se puede destruir con un chasquido de dientes, de dedos de parte del Señor? ¿Qué es eso que es tan frágil, que es cambiante? Pues es los discursos progresistas que hoy están en medio nuestro, que te están invitando a construir sobre esa base. Construye sobre la base del feminismo, construye sobre la base de una libertad, de una independencia. Construye sobre la base de tu ego. Papá, yo ya no quiero vivir contigo, yo ya no quiero más nada contigo, por favor me sigues consignando a la cuenta, yo me voy de la casa. Y es así como vivimos. No queremos la autoridad del Señor, pero queremos la bendición del Señor. No queremos sujetarnos a la palabra del Señor, pero le decimos: Señor, háblame, es que no te escucho. Esa arena es la confianza que podríamos tener en nosotros mismos. Es el yo, el amor a sí mismo. Es el amor al dinero, el amor al poder, es el amor a una posición social. Y eso se destruye de un momento a otro. Eso se cae en el primer momento de una dificultad. Finalmente, no es suficiente construir sobre esas bases tan ligeras que se mueven de un día para otro. Tú y yo debemos ver sobre qué base estamos construyendo. ¿Qué es lo que trae mayor seguridad a mí? ¿Qué es lo que está generando mayor confianza? Con el grupo que estuvimos en Medellín, una de las mañanas tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo, un libro que estoy estudiando que se llama Nuevas Misericordias cada mañana, y preciso ese día, en mi tiempo con el Señor, veía cómo la autojustificación es un impedimento a la gracia del Señor. Cada vez que nos autojustificamos en nuestro pecado, ay, es que Él me saca la piedra, ay, es que alguien tiene que decirle la verdad, ay, es que tocaba darle. Cada vez que justificamos nuestro pecado, le estamos diciendo al Señor: Señor, no necesito la cruz ni la gracia que se dio en la cruz. Señor, prefiero construir en mi justificación y no en la justificación de la cruz para mi vida. Prefiero caminar en mis argumentos más que en la gracia que tú me concedes. Y es necesario, amados, que entendamos que realmente nosotros estamos llamados a amar al Señor. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Amén, amén. Amamos al Señor. Pero Juan en el capítulo 14, versículo 15 dice: si me aman,
guarden mis mandamientos. Es decir, una forma visible de materializar el amor al Señor es guardar sus mandatos. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos del Éxodo. Estoy hablando de los mandatos integrales del Señor a través de su palabra. Y créame, son más de 10. Entonces tú y yo estamos desafiados a amar al Señor demostrándole ese amor al Señor cuando guardamos sus mandamientos. Es decir, si tú y yo no guardamos sus mandamientos, le estamos diciendo al Señor, no te amamos, no te amamos. Y allí nuestra vida se ve en una arena tan frágil que en cualquier embate de la vida se va a llevar la casa. Mamás, en su día deseo decirles que la maternidad es una etapa en la que estás formando el corazón de tu hijo. Y recuerda que sabiamente la palabra del Señor dice: mujer sabia edifica su casa. ¿Recuerdan cuáles eran las 2 posiciones de Mateo? El sabio y el ¿qué? Ok, ahora cambie la versión, la palabrita allí que dice un hombre sabio en la ilustración y diga una mujer sabia edifica su casa. Una mujer sabia da la gloria al Señor con su vida. Una mujer sabia entrega su vida a educar sus hijos en el temor al Señor. Aprendíamos que no estamos llamados a ser hijos exitosos. Estamos llamados a ser hijos temerosos del Señor, a ser hijos que le crean al Señor. Pero la construcción de la mujer sabia es la que oye la voz del Señor y sus palabras y las pone en práctica. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros pueda entender que estamos llamados a edificar, pero que el Señor miró a los ojos a cada una de las mujeres y les dijo: con sabiduría edifica tu casa, con temor al Señor edifica tu casa, con humildad edifica tu casa, con abnegación edifica tu casa, con entrega edifica tu casa, con perdón edifica tu casa. Y es que a veces es tan difícil perdonar a los más cercanos. El sabio edifica para la eternidad y el necio edifica para el momento, para un momento. Díganme, ¿qué es más atractivo? ¿Una casa en el borde del mar y en la playa? Muy seguramente todos quisiéramos tener una casa al borde del mar, más aún si vivimos en el interior, ¿cierto? Si no hemos tenido la oportunidad de tener una casa a la orilla del mar. Pero no siempre lo más atractivo es lo mejor para nosotros. Aquí el hombre que edificó su casa en la arena tendría una vista espectacular en las mañanas. Sería atractivo pedirle prestada la casa para ir allá de vacaciones. Pero lo atractivo no siempre es lo que el Señor dice que tú necesitas en tu vida. Los discursos de hoy son atractivos. Son atractivos porque te hacen sentir bien, porque te inflan la camisa de cierta manera, porque te dan en el ego, en el yo. Pero finalmente el Señor te dice que si tú quieres ser un discípulo del Señor, toma tu cruz y lo sigas. Y eso no es atractivo. No es atractivo cuando el Señor nos dice: niégate a ti mismo. Oh, pero es que aquí me están diciendo que yo lo puedo hacer y aquí el Señor me dice que me niegue a mí mismo.
quizás no es tan atractivo. No es atractivo saber que el Señor nos va a meter en un camino de santificación, de corrección, que utilizará su palabra para instruirnos, pero también para disciplinarnos. Y el Señor dice, no tengan en menosprecio la disciplina del Señor, porque es para su santidad. Es para que sean como yo soy, santo. Entonces, amados, el sabio edifica en lo que es firme y en lo que no es atractivo, mientras el necio se deja deslumbrar por lo que aparentemente es atractivo. La Biblia describe al necio de una manera muy amplia. Si usted lee la palabra del Señor, va a encontrar mucha descripción acerca del necio. Y siempre va a encontrar en contraposición ¿a quién? Al sabio. Entonces, cada vez que yo le lea una de las descripciones que la Escritura da del necio, por favor, póngale el antónimo para que podamos identificar al sabio. La Escritura dice que las características del necio es que odia el conocimiento de Dios. No se complace en el entendimiento. Disfruta con los planes malvados. Procura la locura. Rechaza la disciplina de los padres. Habla con perversidad. Es iracundo. Se mete en problemas por su discurso orgulloso. ¿Sí le está poniendo el antónimo? ¿Sí? Habla con humildad sería. Es paciente, es apacible. Ama la disciplina de los... ¿Cuántos aman la disciplina de los padres? Levante la mano, diga amén. Pues si no serías necio. Así es, amados. La Escritura da una vasta lista de aquel que es necio. Se burla del pecado. Es mentiroso. Desprecia a su madre. Un hijo necio trae dolor a sus padres. El hombre necio comete inmoralidad sexual. La mujer insensata derriba su propia casa. Y eso es lo que complementa a la mujer sabia que edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos destruye. Es decir, tiene la intención de destruir. Y así es la necedad. El sabio es aquel que teme a su Padre Celestial. Es aquel que se humilla para ser instruido. El sabio es quien piensa todo lo que dice y no dice todo lo que piensa. El sabio es aquel que se sujeta a sus autoridades. Es quien edifica bien su casa. Es quien trae alegría al corazón. El sabio es aquel que escoge hacer lo bueno en medio de la maldad. Que nadie edifique sobre otro fundamento, porque es el mismo Señor a través del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, que dice que nadie edifique sobre un fundamento diferente que sobre el fundamento que ya ha sido dado, que el fundamento es Cristo Jesús, la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra adornada. En Isaías, en Pedro, es el fundamento para la construcción de la vida. El reto es continuar edificando sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Los vientos del irrespeto vendrán, la tormenta del desprecio y la falta de valor vendrán y harán su tarea.
Las lluvias de la soledad, escúchese bien, pasarán. El ánimo que su propósito es destruir al que no esté firme. No debemos caminar como insensatos, amados. Caminemos como sabios, porque al sabio, al humilde, el Señor lo atrae hacia Él, pero a los orgullosos el Señor desprecia, aleja. ¿Sabe qué es lo interesante de esta porción de la Escritura? Que el Señor está llamando a escuchar y a edificar sobre lo que se ha escuchado de Él mismo. Pero vea lo que dice la porción anterior a esta porción de la palabra. Y allí está hablando de los falsos profetas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquellos días dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, dice el Señor, jamás los conocí, apártense de mí, aquellos que practican la iniquidad. Versículos 21 al 23 del mismo capítulo 7. Si hemos escuchado la voz del Señor, la invitación hoy es: sigue edificando sobre la confianza y la suficiencia de la palabra del Señor. Quizás tengas que dar un paso atrás y decir, casi que me voy a edificar en la arena. Pero hoy he entendido por el Señor y su palabra que la invitación es a edificar en un lugar seguro, en un lugar para la eternidad, a construir para que allí el Señor haga su voluntad y la gloria sea dada a Él. Amadas madres, esforzadas y valientes, sigan formando a sus hijos independiente de la edad que tengan. No dejen de orar por ellos para que den la gloria al Señor. No dejen de corregirles aunque sean muy grandes y barbados. No dejen de llamarles e instarles al Señor y presentarles al Señor. Es necesario, mamás, que sigan edificando su casa. El Señor honra su esfuerzo y no en vano trabajan. Gracias al Señor por su palabra, pero hoy tú debes revisar qué está pasando en tu vida. Quizás tú has escuchado por mucho tiempo la palabra del Señor y tienes la información en tu mente. Quizás la información la has tenido por mucho tiempo, pero aún quizás no has empezado a construir, o pensando que no has empezado a construir, ya tienes una mansión sobre la arena. ¿Cuál será tu decisión hoy? ¿Ser hijo sabio del Señor o ser el necio que causa dolor? Solo el Señor y tú conocen lo que hay en tu corazón y tu pensamiento. Solo el Señor conoce lo que haces a oscuras. Solo el Señor conoce lo que haces en privado. Y ahí es donde el Señor quiere hablar a tu vida. ¿Estás edificando sobre la palabra del Señor o sobre tu propia justificación? Inclina tu rostro por un momento. Preséntate delante del Señor. Y si has estado edificando sobre la arena, pierde esa propiedad. Déjala allí, abandónala, para empezar a construir sobre la base
de la palabra del Señor. Señor, aquí estamos como tus hijos. Y no podemos mantenernos con la frente en alto, Señor, porque en nuestra vida hay aspectos que no te agradan. Señor, quizás son tiempos de grandes lluvias, grandes tormentas, grandes dificultades, Señor, que quizás no traen consigo explicación. Pero Señor, tú eres el Dios de todas las cosas. Tú eres el único, Señor, que tiene en sus manos los hilos de este mundo. Y solo tú conoces la tristeza profunda que puede haber en el corazón, la decepción, probablemente, Señor, también el enojo. Señor, tú más que nadie sabes lo que hay en el corazón de todos los que aquí estamos, Señor. Yo te ruego por tu misericordia, Señor, que en tu misericordia nos permitas entender y poner en práctica tu palabra. No nos permitas seguir siendo oidores olvidadizos, que quizás cuando salimos del templo, Señor, olvidamos lo que tú has hablado. Permítenos amarte con nuestro día a día y con la tormenta que puede caer sobre nuestra vida. Señor, probablemente aquí hay alguien que percibe una nube negra todo el tiempo sobre él o ella. Una nube de lluvia, una nube de tormenta, una nube de dificultad, y aún no ve el sol en su esplendor, Señor. Quizás día a día vive días grises y tristes. Y yo te ruego, Señor, que por tu misericordia hoy tú pastorees estos corazones, Señor. Que tú hoy consueles estos corazones. Que tú hoy abraces estos corazones. Que tú hoy quites de estos corazones, Señor, lo que impida el fluir de tu Espíritu Santo. Que tú hoy, Señor, con el fuego de tu poder, purifiques el corazón que ha venido practicando maldad, que ha venido en mentira, que ha venido en ira descontrolada. Señor, hoy santifica nuestro corazón. Necesitamos, Señor, que nos santifiques. Necesitamos que el que robaba ya no robe más, que el que mentía ya no mienta más. Necesitamos, Señor, ver cómo tú traes los materiales suficientes para edificar sobre ti, sobre la roca firme, sobre la confianza de la verdad. Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida eterna está en ti. Por eso hoy decidimos abandonar, Señor, nuestros delitos y pecados. Por eso hoy decidimos no continuar en esa práctica, Señor, desagradable. Señor, si hemos venido desanimados, tú, Señor, hoy anima nuestro corazón con tu palabra. Hoy muestra cómo tú has venido perfeccionando tu obra en nuestras vidas. Trae ánimo, Señor, a cada mamá que vea a su hijo, Señor, perderse en los placeres de la carne. Alienta, Señor, a cada papá que entregó su vida para discipular a su hijo también, y quizás hoy lo ve más lejano que nunca.
Señor, trae tu consuelo en medio nuestro. Permítenos, Señor, ir adelante entendiendo que tú, Señor, eres quien va como poderoso gigante delante de nuestro. Señor, transforma nuestros corazones necios a corazones sabios. Señor, llénanos de entendimiento, llénanos de temor de ti, llénanos, Señor, de renovar nuestro entendimiento con tu palabra día a día. Llénanos de tu presencia, Señor, para que en medio de las lluvias fuertes, de la furia, Señor, de los mares, podamos mantenernos firmes en ti, firmes en tu palabra, sabiendo que al final, Señor, tú alumbrarás nuestra vida para seguir en esa carrera constante de escucharte y poner por práctica tu palabra. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Glorifícate y haz tu santa voluntad hoy y por los siglos de los siglos. Y si tú estás hoy aquí y quizás no has hecho una decisión por Cristo Jesús, quizás tú aún no permites que el Señor Jesús venga a morar en tu corazón y has estado por la periferia, has estado quizás renuente a entregar tu corazón al Señor. Quizás has endurecido también tu corazón para creerle y escuchar su voz. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad para que le digas al Señor: perdón, perdona mi pecado. Sé que he venido vagando sin conocerte y sin tener un propósito. Pero hoy, Señor, te reconozco como Señor y como Salvador. Reconozco tu gran amor. Reconozco tu perdón y tu verdad. Reconozco la gracia y la misericordia que es solo en Cristo Jesús. Reconozco que me he autojustificado, pero no quiero continuar más con esta vida. Quiero entregar mi vida a ti, Señor. Quiero que tú cambies este corazón duro. Quiero que tú cambies mi forma de vivir. Permíteme ser, Señor, un hijo sabio que disfruta de la presencia de su Padre. Te lo suplico, Señor. Ven y mora en el corazón de aquel, Señor, que con arrepentimiento responde a tu llamado. Te lo suplico, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.